noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo del programa Retruco, donde hablaremos de temas de contingencia, en especial después de un mes prácticamente de elecciones, donde estaba a la par conviviendo con una pandemia. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Qué ha pasado con Magallanes y esta movilidad que existe en nuestra región, a pesar que estamos en una cuarentena, ciertas modificaciones e incluso cuando durante el fin de semana se hace viral un comunicado que no existían camas críticas? La alza de contagios en nuestra región de Magallanes, pero con la cifra del día de hoy de 42 casos, 37 de Punta Arenas, claramente nos da un respiro, pero es la realidad, cómo nos estamos comportando, siendo una de las regiones con mejor comportamiento en la vacunación, siendo los grupos etarios de 34 años en esta semana. ¿Por qué hoy día a lo mejor estamos enfrentando una tercera ola? Bueno, para hablar de eso y de otros temas también, vamos a hablar con el Seremi de Salud a esta hora de la noche que está con nosotros. Agradecemos porque vamos a hacer dos bloques bien intensos y extensos para poder conversar. También señalar, recalcar qué bueno es que siempre tener ahí una ayuda de memoria para que la gente, yo sé que hay mucha gente que se está cuidando muy bien, pero a otros también le hemos perdido un poco el temor y esta movilidad que vemos en la región claramente habla por sí. Estamos con Eduardo Castillo, ¿cómo está? Bienvenido, Seremi, un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Paula. Como siempre agradecida porque usted es una de las autoridades que la verdad que es bastante solicitada durante la semana en diferentes programas, no solamente en Pingüino Multimedia, y siempre muy dispuesto y lleno a conversar con nosotros, así que gracias. Primero preguntarle, Seremi, ¿cómo está todo el equipo de la Seremía? Porque claramente hay que preguntar porque usted sabe que los contagios no han cesado y es bueno hoy en día, yo creo que preguntar eso, ser más humanos y ser más solidarios, y eso también habla que uno se cuida y yo te cuido, como dice la frase. Sí, así es. Esa es la motivación que tenemos que tener en estos días, es seguir en modo COVID. Y eso implica ver las realidades locales, o sea, lo que nos pasa a nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno también, en el lugar de trabajo. Tenemos algunos casos también dentro de la Seremi, y hay una preocupación, un cansancio de todos los que están trabajando y también un cansancio de la comunidad, porque uno entiende, hoy día aparece un nuevo término que hemos aprendido mucho en este tiempo, que hablamos de la fatiga pandémica, es decir, este agotamiento de las noticias, agotamiento que parece que nunca vamos a terminar, las motivaciones que tenemos. Entonces todo eso hace que hay que permanentemente reanimarse como equipo y en lo personal, en el ambiente familiar, y en eso estamos. Yo creo que hoy día no podemos parar. Así, no es fácil, ya son prácticamente, digamos, marzo, abril, mayo, vamos para los 14 meses. No ha sido fácil, vivimos en un estado pandemia. Claramente nos hemos relajado de cierta forma, no las medidas, sino que yo creo que las personas nos hemos acostumbrado. Es como cuando uno aprende a vivir con este temor, pero claramente va perdiendo la sensación de miedo. Seremi, primero quiero preguntar, porque usted en las elecciones anteriores también el Ministerio de Salud, la Seremía de Salud, toma un rol fundamental en cada una de sus regiones, donde elecciones anteriores a lo mejor no tenían un rol. Hoy en día se hizo elecciones con pandemia, se hizo el plebiscito en su momento, donde ustedes también tomaron un rol fundamental en la capacitación, me imagino, en conocer y obviamente recalcar que independiente que se vaya a votar, teníamos que existir un autocuidado. Una forma distinta de hacer elecciones, donde la pandemia estaba y no estaba de vacaciones, como muchos decían, no se ha ido la pandemia, seguía estando las elecciones presentes y había que tener un cuidado mayor. ¿Cómo fue el balance? Me imagino que se conversó también con personal y con el equipo de CERVEL, o en general con el balance que saca la Seremía de Salud. ¿Cómo fue estas elecciones pasadas? Sí, una de las características que hemos tenido en este tiempo es que todas las actividades que estamos teniendo están siendo cruzadas por el tema sanitario, y la Seremía de Salud ha tenido que ir tomando un rol no protagónico, pero de alguna manera que va acompañando en los procesos. Tuvimos reuniones de coordinación, tuvimos la experiencia el año pasado de dos procesos, el 25 de octubre, luego también hubo unas primarias, e incluso quisimos ver cómo habíamos estado respecto al año pasado, y el viernes anterior a las elecciones, comparado con el viernes de octubre,
bastante parecido. No sé si era para bien o para mal, porque en fondo podríamos pensar que estaba muy bueno. Pero teníamos un número de casos similar ese viernes anterior, del año pasado, 85, y estábamos en una positividad de un 12. Perfecto. Yo creo que estamos mejor hoy día porque hemos podido bajar los números y estamos en una condición de vacuna distinta. Pero lo veíamos para ir viendo estos efectos, y esa vez también hicimos una evaluación 10 días después para ver el aumento de casos que nosotros deberíamos empezar a ver también el próximo miércoles, nos podía dar una referencia. Pero en general lo que vimos en evaluación es que, a diferencia del año pasado, hoy día un poco menos de participación, lo decían hoy día los diarios, y estuvo fraccionado en 2 días. Por lo tanto, ni siquiera las filas que el año pasado vimos, este año las vimos, muchas menos aglomeraciones, había más establecimientos además incluidos, y eso hizo que el proceso desde el punto de vista sanitario fuera más seguro, porque no había aglomeraciones y porque las personas escuchan los mensajes y lo llevan a la práctica. O sea, todos con mascarilla, todos llevan su lápiz, todos llevan su alcohol gel. Teníamos personal en la cercanía del recinto que entregaban la mascarilla si es que alguien se la había mojado, sobre todo el domingo que había un poco de llovizna. Así que en general la evaluación de lo que fue este proceso en Magallanes, desde el punto de vista sanitario, es muy positiva. Sí tenemos que esperar este tiempo prudente en que eventualmente pudiéramos tener casos, pero si se dio la misma situación que el año pasado, yo creo que no debería ser significativo si es que hubiese algún caso. Entonces, los electores se comportaron de una forma, porque claro, vamos a tener, cuando yo le pregunto cómo fue el balance, también se lo pregunto al respecto si tuvimos algún tipo de personas que estaban haciendo a lo mejor la cuarentena, eran contacto estrecho o incluso COVID. Bueno, porque vimos situaciones que ocurrieron en el resto del país. Incluso, por ejemplo, había una persona que estaba esperando el resultado del PCR, que eso es súper importante. Sabes que si tú tenías el resultado del PCR no puedes ir a ninguna actividad, no solamente a hacer vocal de mesa o a votar. No puedes hacer ninguna actividad hasta cuando tengas el resultado, dependiendo si tienes síntomas o no. Si eres contacto estrecho, por más que estés esperando el resultado, obviamente tienes que guardarte y mantener con la cuarentena. En el resto del país vimos un caso que incluso un establecimiento tuvo que mantener las puertas cerradas por más de 3 horas y colocar a todos los vocales en confinamiento por esta persona que tuvo este resultado positivo a la espera. Al parecer acá no tuvimos ningún tipo de situación anómala y como usted menciona... Tuvimos un solo caso. A ver, cuéntenos entonces para informarnos bien. Un solo caso. Era 10 para las 6 de la tarde. Cuando estaban por cerrar el día domingo las mesas, una señora era contacto estrecho y terminaba ese día su cuarentena, el último día. Y cometió el mismo error que cometen muchas personas, a pesar que nosotros insistimos. Cuando a una persona le dicen su cuarentena o aislamiento termina el día 13, es el 13 incluido. O sea, a partir del 14 la persona puede salir. Se lo reiteran, el centro de trazabilidad se lo dicen, pero las personas se confunden y a la señora le dijeron su cuarentena terminaba este domingo 15, no, 16. El 16. Pero Seremi, ¿ella fue a votar? ¿La persona fue a votar o fue a hacer...? Fue a votar. Ah, ya, perfecto, ya. Fue a votar. Ahora, ¿qué evaluamos? Que estaba en el último día, que estaba asintomática y que era un contacto estrecho, y por lo tanto fue el vehículo nuestro que estaba preparado para estas eventualidades, para que se le trasladara de manera segura. Si andaba en vehículo la íbamos a escoltar, pero como no andaba, fue trasladado en vehículo nuestro, un vehículo que está aislado ahí para proteger al conductor, hasta su residencia para que no exponga a nadie, y se inició un sumario sanitario, igual, porque estaba incumpliendo, a pesar de que le quedaran unas horas. Y bueno, se evaluó y no tenía síntomas, era contacto estrecho, había estado los 11 días asintomática, por lo tanto no había un riesgo sanitario en ese momento respecto del recinto. O sea, fue el único caso. Tuvimos ese único caso. Ahora, eso, recalquémoslo, Seremi, porque es bueno, ahora nos puede estar escuchando porque yo en alguna oportunidad también tuve que hacer un contacto estrecho y la verdad que igual se entiende, o no todos, por ejemplo, usted le dice el día 13, pero el día 13 hasta por ejemplo, si hoy yo tengo que terminar de hacer un contacto, en el caso de la señora que se presentó 10 para las 6 de la tarde, casi cerrando las urnas, las mesas de votación, se presentó y era un contacto estrecho, sin síntomas, pero ella fue un día 16. O sea, su cuarentena terminaba, mejor dicho, sus 11 días terminaban el 13 a las 12 de la noche.
Exactamente. Termina a las 12 de la noche. No es que yo me levanto... 4 horas de aislamiento. Claro, no es que yo Seremi me levanto y ese día 16 estoy lista. El día que te dan es hasta el último minuto del día que se termina. O sea, ella puede recién salir el día, por ejemplo, 17, si hablamos del 16. Exactamente. Ya. Nosotros lo vemos mucho en los sumarios que hacemos. Después evaluamos qué incumplimiento tenían las personas. Nosotros visitamos 600, 700, hasta 900 casas en un día, toda la región, y varios de estos sumarios corresponden, en algunos casos, personas que salían y salen, muy irresponsables, pero en más de una ocasión ocurre que es la persona que en su último día creyó que ya podía salir. Entonces, volver a resaltar, es hasta ese día incluido, y le volvimos a decir nuevamente a los centros de trazabilidad que la información tienen que recalcarla mucho, porque la persona preocupada la llama, le dicen que acá en aislamiento, obviamente tiene una preocupación, quizás no toma la atención suficiente de todas las indicaciones. Eso es importante recalcarlo, así que si usted en algún momento está a la espera de un PCR, no puede salir, bueno, ya lo hemos recalcado y lo hemos mencionado. Si usted es un contacto estrecho, tiene que salir hasta el día siguiente que su certificado, y se entrega un certificado por correo electrónico. Seremi, la verdad que cuando hablamos nuevamente que Magallanes ya va a cumplir 2 semanas en cuarentena, a pesar que hemos aprendido a vivir con esta pandemia, claramente las altas cifras de contagio nos llama bastante la atención. Uno se pregunta, ¿seguimos con altas tasas? El día de hoy tuvimos 42 casos, pero también se entiende que es por un fin de semana. ¿Estamos pasando por una tercera ola efectivamente? Hoy en día estamos en una situación compleja, y se lo pregunto porque hace el fin de semana creo que a muchos ciudadanos les llegó un WhatsApp que explicaba que las camas UCI estaban colapsadas, estábamos en un sistema crítico, y después sale un comunicado. Y por eso se lo pregunto, yo sé que no es su departamento específicamente, pero como Seremi me imagino que maneja la información, son 2 preguntas en una. Una, que por qué hoy en día estamos en esta alza de casos nuevamente, si estamos en una tercera ola, y si que efectivamente que estamos en un proceso o en una situación crítica de camas. Sí, a ver, una cosa es el panorama regional que a veces tenemos, y otra cosa es la evaluación que luego se hace por comuna. Hoy día tenemos 3 comunas en cuarentena, Porvenir, Natales y Punta Arenas, y cada una tiene una realidad distinta. Porvenir hoy día está con un brote muy específico relacionado al ejército, en una situación que tenemos muy clara y que estamos siguiendo, que un funcionario llegan con PCR de los soldados que llegan. Hoy día además es el día del conscripto, así que la saludamos. Llega un PCR negativo y luego se positiviza. El resultado del PCR marca la foto del momento, pero la persona puede estar en el periodo de incubación. Y luego se produce esta cantidad de casos que nosotros hemos aislado en residencias en Porvenir, o lo hemos traído a residencias de Punta Arenas. Por lo tanto, Porvenir, una vez que supere esta situación de brote, va a poder salir rápidamente, porque en general los números comunitarios no son tan significativos. Punta Arenas ha tenido una tendencia a la baja sostenida de los últimos 14 días, y eso es muy bueno, porque lo importante es que marque tendencia a la baja en número de casos. Y Natales hoy día es la comuna más compleja en número de casos positivos, porque a veces representa casi la mitad del total de casos regionales, pero Natales es 7 veces casi menor que Punta Arenas. Por lo tanto, en proporción de casos está muy alto, el número de casos activos está muy alto, y ahí está nuestra preocupación. Por eso yo viajé la semana pasada, hoy día está el equipo de epidemiología de brote, viajó el director del servicio de salud el fin de semana, y tenemos alguna idea o estrategias nuevas también que vamos a llevar a Puerto Natales. Y ese en general el panorama hoy día de lo que estamos en Magallanes. Así que en el total, claro, la tendencia tiende a la baja, pero en las realidades locales tenemos esas 3. Y obviamente lo principal de esta enfermedad es que la gente se agrava, llega a la UCI y muere. Si no, estaríamos hablando de una influenza o de una situación simplemente más sencilla, respiratoria. Y ahí es donde la realidad es que tenemos a veces que hoy día en la mañana podemos tener 8 camas UCI y al mediodía no tener ninguna, porque pueden agravarse los pacientes que están hospitalizados, o pueden llegar pacientes en situación de gravedad y requieren inmediatamente UCI, como ocurrió ese día que entraron 3 pacientes de urgencia directamente a la UCI. Entonces, los números a veces no nos permiten asegurar algo,
De hecho, cuando empezamos el viernes estábamos bien tranquilos porque teníamos una capacidad de UCI que sabemos que en el viernes a veces por un accidente automovilístico pueden ingresar. Exacto. Sin embargo, se dio esta situación. Y no pudimos aeroevacuar ese día por las condiciones climáticas que no pudo venir la ambulancia. Entonces, siempre a veces se juntan estas cosas. Nosotros invitamos a que no hay que generar más angustia en la población que la que ya tiene. Es una población que está preocupada. Hay familias que tienen un COVID positivo en su casa, un contacto estrecho o que eventualmente una enfermedad. Cuando escuchan esto, les genera una angustia mayor. Yo creo que el llamado principal es a no relajarse en las medidas, y en eso estoy muy de acuerdo con el Colegio Médico. No relajarse con las medidas, saber que la situación hospitalaria es crítica, pero también hay que tener cuidado en los mensajes que entregamos que finalmente generan a veces más angustia, y sabemos que hoy día como ministerio estamos hablando del gran hospital de Chile, es decir, se va a trasladar la gente, se va a aeroevacuar, hay un plan de emergencia, el hospital está preparado, se abrieron más camas en la clínica de salud Magallanes, destacamos como ellos y el hospital de la Fuerza Armada han aumentado su capacidad. Tenemos un espacio, no es para relajarse, comparto la preocupación. Claro, porque perdón, Seremi, porque Seremi, esta información rápidamente llega y se empieza a compartir a través de las redes sociales y también, por ejemplo, en diferentes medios como La Tercera, salía la información en El Pingüino, en otros diarios también nacionales o regionales, y en especial cuando nos llega este mensaje que nos genera un poco de temor, pero también yo creo de reflexión, porque eso me imagino que es lo que quiere el Colegio Médico de Magallanes, que reporta esta ocupación total de camas UCI, hablando de una información del 16 de mayo, o sea, previamente a elecciones, estando en elecciones, en una situación que se puede colocar más complejo. Y ellos también hacen y citan a cuidarse no solamente por el COVID, sino que, como usted lo señaló recién, en el caso de algún accidente. Porque no podemos olvidarnos que las camas UCI no solo son ocupadas por pacientes COVID, sino que con pacientes que son que se necesitan estabilizar y que están gravemente en estado. Entonces, como usted lo menciona, claramente es un llamado alerta, pero hoy en día, ¿cómo nos encontramos en la actualidad, este día martes? Ya han transcurrido algunos días, me imagino que hay pacientes que se pueden estabilizar, algunas aeroevacuaciones, me imagino que también se pudieron realizar. Hoy día llevamos 56 evacuaciones este año, y hoy día en la mañana teníamos, las del día, aprovechando que estamos acá en la oficina, hoy día teníamos una disponibilidad de camas UCI, que era 8 camas UCI, había 6 en el hospital y en el hospital clínico. Y eso da un poco, no hay que relajarse, lo insisto, en un poco de tranquilidad. Eso es la realidad de hoy, de la mañana, porque tenemos el informe temprano. 8 camas UCI habían hoy día disponibles al empezar el día, pero es muy cambiante. Entonces, vuelvo a reiterar, yo comparto la preocupación del Colegio Médico y el mensaje que tiene que llamarnos a la reflexión de que esto puede pasar, porque no es ilimitado la capacidad hospitalaria. Hay un límite y no queremos llegar a ese límite. Entonces, creo que hay que insistir y quedarse en el mensaje que entrega el colegio, que tiene que ver con eso, porque a veces un accidente automovilístico hace que entren 3 personas. Y un accidente automovilístico, además, las personas que llegan permanecen mucho tiempo en la UCI. Y tal como decía, tenemos 7 pacientes que no son COVID hoy día, son personas que han tenido una complicación, un infarto, un accidente cerebral, etcétera. Entonces, no es que además solo las camas sean para COVID. Y por eso es que tenemos que bajar las cifras, porque se demoran además en expresarse hospitalariamente 10 días. O sea, esta baja de casos que hemos tenido, no suficiente todavía en la región, se van a ver expresados a nivel hospitalario la otra semana. Hoy día todavía seguimos recibiendo pacientes del aumento de casos de hace 10 días atrás. Entonces, tampoco es tan rápido. No es que hoy día nos vamos a cuidar y mañana vamos a tener camas disponibles, porque los procesos hospitalarios son más lentos. Y por eso es que las personas tienen que tener conciencia, sobre todo el grupo juvenil, que es el que menos hace caso, lamentablemente el que menos está participando en la vacunación, y es el que hoy día está llegando a situaciones de gravedad en la UCI con personas de 30, 33, 35 años, que no lo vimos el año pasado. Así, lo vamos a mencionar eso en el transcurso de la entrevista igual para que la gente, los más jóvenes también tomen conciencia. Seremi, ¿qué pasa en particular? Porque nuevamente, hace como unos meses atrás, lo vimos durante este crecimiento de casos COVID, las pesqueras.
donde usted también lo señala, que reportó los nuevos brotes de COVID en pesqueras de Punta Arenas. Nuevamente las pesqueras salen a la palestra. ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Igual le pregunto por la fiscalización, también qué pasa con el lado del empresario que está a cargo de este rubro. ¿Y por qué se da en sí nuevamente las pesqueras en el debate de conversación al respecto de que aumentan los casos rápidamente, de que nuevamente suman a la cifra y que preocupa y que igual genera una molestia hacia la ciudadanía que nuevamente las pesqueras sean parte? Y me imagino que para los trabajadores nadie se quiere contagiar, es claro, nadie quiere perder tampoco su fuente laboral. Pero ¿por qué nuevamente las pesqueras salen a la palestra a hablar cuando hablamos de cifras de COVID y que van en aumento? Ha habido varios casos. En primer lugar, no han tenido continuidad en el trabajo. La pesquera, la primera que cerramos, que tuvo al final casi más de 120 casos de 400 funcionarios, era una pesquera que había cerrado porque funcionan por temporada. Y ahora había abierto por la temporada del erizo, que empezó el 15 de marzo. Y esta pesquera había abierto el 25 de marzo. Nosotros ya la cerramos el 9 de abril, ¿no? Tampoco había alcanzado a funcionar. Entonces no tienen continuidad de proceso, de manera que vuelven a contratar gente otra vez, vuelven a empezar y no se produce este aprendizaje que tenemos que tener en COVID, donde todos los días vamos aprendiendo una forma nueva y que tenemos que ir sosteniendo en el tiempo. Eso es lo primero. Entonces, uno dice, ¿por qué no la fiscalizaba en enero? Porque estaba cerrada. En febrero también. Y en marzo recién había abierto, había iniciado la contratación. Nosotros quisimos vacunar, por ejemplo, hicimos una cosa extraordinaria, no extraordinaria de grande, sino excepcional. ¿Sí? De vacunar a todas las personas del área de los pescadores, antes que empezara lo del erizo, los buzos de erizo, las pesqueras, las salmoneras. Pero cuando les preguntábamos los listados, no tenían listados porque todavía no habían contratado a su gente. Entonces tratamos de hacer un trabajo preventivo, claro, pero no es fácil porque son de épocas o de temporadas, según la centolla, el erizo, lo que venga. Lo segundo es que la estructura de las pesqueras hace que sea un trabajo continuo. Es muy difícil de separar el trabajo que realizan porque es en línea, digamos. Entonces, industrialmente, tienen este problema de que faltan. Lo tercero es que las personas no externalizan lo que viven en el mundo laboral afuera del trabajo. No sacas nada de tener una empresa donde cumple con todo, si luego cuando sales las personas se reúnen y se juntan. Cuarto problema que tienen las pesqueras es que viven en casas laborales. Las empresas tienen que entender que cuando da una casa laboral, lo que se vive en el trabajo se tiene que vivir luego en la casa laboral. No pueden comer juntos en la casa si en el trabajo no lo hacen. O sea, tiene que haber una proyección de las mismas medidas COVID en el lugar. No sacas nada de tener separado en el trabajo a dos personas con todas las implementaciones y luego los hace dormir a dos en un mismo dormitorio. Entonces, faltó también esa proyección que tiene que haber. Y cuarto lugar, y esto le pasa a todos, en este relajo de lo que pasa con el tiempo, no hay una cara que esté ahí pendiente, un prevencionista, un trabajador. Y creo que las empresas se equivocan al creer que ahorran plata no teniendo ese funcionario porque finalmente ganan plata, evitan los cierres, evitan las prohibiciones, evitan las multas. Alguien que esté atento. Yo en varias pesqueras le digo, ¿cómo es posible que después de un año y que el protocolo lo dice, estén comiendo frente a frente? Quiere decir que no había nadie pendiente, mirando, atento. El protocolo no sirve escrito, tiene que ser llevado a la práctica y tiene que haber alguien que esté supervisando todo el proceso, desde que entra el trabajador, donde se cambia, dónde come, cómo trabaja. Ese inspector interno falta. Finalmente esta pesquera estuvo cerrada. Ahora nosotros no la abrimos cuando cumple las medidas, sino hasta que testea a todos sus trabajadores, hasta que sale el resultado y hasta que nosotros trazamos. Perfecto. Y además de eso lo multamos por primera vez con 1000 UTMs, por primera vez en toda la historia de la Seremi de Salud, se multa con la multa máxima porque dijimos no podemos quedarnos en puros discursos de que puede llegar hasta 1000, siempre decimos eso, no, esta vez lo hicimos y aplicamos la multa máxima que son 1000 UTM, 51 millones de pesos de multa, porque creemos que tenemos que dar una señal muy potente. Seremi, el tiempo ya ha transcurrido, nos vamos a la pausa comercial, pero a la vuelta hablaremos de la vacuna, aunque esto lo así de rápido, pero todavía nos queda rato para conversar. Vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar del comportamiento, vamos a reforzar esto y estas paralojas que existen, que por qué hoy en día con mayor porcentaje de vacunados, también en Magallanes ha existido un rebrote. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Todo lo que fue
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Retomamos nuestro segundo bloque y conversación el día de hoy a esta hora, ya conversando vía Zoom desde el primer bloque con el Seremi de Salud, Eduardo Castillo, que retomamos nuevamente. Y así como lo mencionábamos al irnos a la pausa comercial, vamos a hablar de esta vacunación, donde habla que Magallanes se ha comportado muy bien, el grupo etario, la verdad que está muy bien, por lo menos la primera dosis. Vamos a hablar qué pasa con los rezagados y esta paradoja que a veces uno compara y dice, ¿cómo en Magallanes podríamos estar en alza, a pesar de que no es tan comparativa como lo que sufrimos en agosto del año pasado, pero así con una población que ya se encuentra vacunada? Seremi, explíquenos eso, efectivamente. ¿Qué pasa hoy en día la proporción de vacunados versus la proporción que hoy en día estamos en contagio? Y si efectivamente estamos en un tercer brote. Sí, la tercera ola no hay problema en que lo fuera, ¿eh? No tiene que ver con... Sino, no sé si epidemiológicamente hoy día corresponde. Yo creo que nunca terminamos la segunda ola, lo mantuvimos por largo tiempo en una meseta muy prolongada, que luego tiene un descenso, que iba sostenidamente en descenso, hasta que pasamos a paso 3, donde inmediatamente se puso un freno, que no era lo que esperábamos que ocurriera, y nuevamente empiezan a subir otra vez. No sé si corresponda, podría hacerlo, ¿eh? y epidemiológicamente hablando podríamos tener otras olas, esperamos que no ocurra así. Porque no hemos tenido hoy día una constante de ascenso, que es cuando se duplica el número de casos. Como si nos ocurrió el año pasado en julio, cuando tuvimos una duplicidad, en agosto 2 veces, y ahí uno cuando ve esta duplicidad es cuando dice empieza una nueva ola. Ahí habría que quizás confirmarlo con los epidemiólogos. ¿Qué ocurre con la vacunación? La vacunación tiene un proceso que significa la primera dosis, la segunda dosis el día 28 y 14 días después se adquiere la inmunidad. O sea, estamos hablando de un proceso de 45 días aproximadamente. Cuando nosotros empezamos con este aumento de casos teníamos un muy buen porcentaje en primeras dosis, lo tenemos todavía, estamos primero a nivel nacional, no es competencia, pero estamos en un 73% en primeras dosis y un 63% en primeras dosis. Nos sigue Ñuble 5 puntos más atrás y el resto del promedio nacional mucho más todavía. Pero desde siempre hemos dicho que necesitamos llegar al 80% de la inmunidad de rebaño, y ese 80% tiene que ser con primera dosis, segunda dosis y el tiempo que desarrolla inmunidad. Por tanto, lo que nos falta hoy día es tiempo y todavía participación de las personas para poder alcanzar ese 80% de la población de riesgo, mayor de 18 años, y además que ésta alcance su inmunidad. Entonces, lo que hemos visto en la experiencia es que personas que no han terminado su proceso de inmunidad se han enfermado, que personas que no se vacunaron cuando les correspondía en su fecha, por lo tanto también se enfermaron antes de terminar este proceso, se han enfermado. Y ahí es donde explica mucho, además, que el aumento de casos hoy día está centrado entre los 20, cuando empezamos, ahora y retrocedimos a cuarentena, entre los 20 y 49 años, que todavía no le correspondía vacunarse, era el 78% de los casos activos. Y ahí se explica en realidad el aumento de casos, porque está centrado principalmente en un grupo hoy día más joven, que es lo que decíamos hace un momento, también es lo que está ocurriendo y lo que se ve en las camas UCI. Entonces, Seremi, acá hay que ser bien enfático en mencionar que independiente que que las personas jóvenes también pueden tener complicaciones. Ustedes también a través de la Seremía lo han mencionado,
que hoy en día lamentablemente se encuentran personas menores a 50 años hospitalizadas en la UCI, que claramente son personas que no han tenido la vacunación, y que también hay que dejar claro que independientemente de que yo me vacune, no quiere decir que yo tengo una inmunidad de un 100% de no contraer el virus, o que incluso más peligroso que no contagie. Que yo creo que ahí está el tema. Yo puedo tener la vacuna, pero igual puedo contagiar. Si es que llego a contraer, claramente me va a dar de una forma más leve por los estudios que se han realizado con las diferentes vacunas, en especial con las que se han colocado en nuestro país, pero no quiere decir que yo no estoy propenso a contagiarme o incluso a contagiar a otro. Sí, ese grupo es de mucho riesgo, ¿eh? No es por estigmatizarlo. Es de mucho riesgo, primero porque es un grupo activo, laboralmente activo, socialmente muy activo. Es el grupo etario que nosotros encontramos en las fiestas clandestinas. Nosotros no hemos encontrado nunca la fiesta clandestina con adultos mayores. Nosotros encontramos fiestas clandestinas con mayores de 18 años y en el tope no pasan más allá de 45. Y es el grupo que hoy día tiene menos percepción de riesgo, por lo tanto se expone más. El estar más expuesto también ve estas consecuencias en su enfermedad. Nosotros cuando proyectamos, porque esta pandemia es tan dinámica, y cuando nosotros mirábamos estos meses, sobre todo después de la segunda quincena de abril, que sabíamos que íbamos a tener un descenso de fallecimientos en adultos mayores, que ya iban a haber terminado su proceso, lo miramos con mucha esperanza, porque dijimos, ellos ocupan mucha cama UCI por largo tiempo, representan la mayor cantidad de fallecidos, van a estar vacunados, y sin embargo apareció esto nuevo, y es que este grupo etario que el año pasado no aparecía en la UCI ni en número de contagios, hoy día aparece y ocupó finalmente ese mismo lugar que desocuparon los adultos mayores. Y por eso es muy importante vacunarse, porque el concepto de la vacuna es de inmunidad comunitaria y adquiere un sentido solidario. No saca nada de una persona estar vacunada si los que están a su lado no lo están, porque esas personas tienen mayor riesgo de contagiarse y mayor riesgo de contagiar. Entonces se requiere, y a veces cuando las personas hablamos, no, es que no quiero, es que tengo miedo al pinchazo, es que no creo en esta pandemia, es que, mira, hay gente que me dice, bueno, y se me voy a morir, me voy a morir igual. Claro, Seremi, sí, puede ser... El problema es que vas a contagiar a tu papá y vas a contagiar a tus hijos. Seremi, yo veo que, bueno, la campaña está muy fuerte atrás, vemos, dice yo me vacuno, hablamos de un 73% con la primera dosis, pero no podemos dejar de mencionar que la segunda dosis, si uno no se coloca en la segunda dosis, por eso es tan importante que los que están rezagados puedan acercarse a vacunarse. Hoy día comenzamos con un grupo etario esta semana de 34 años. A pesar de las elecciones, las vacunas no cesó, no tuvieron una semana a lo mejor descontinua para seguir esta vacunación, también con la influenza, porque son enfermedades respiratorias que hay que cuidarnos en este invierno. Pero, Seremi, puede ser que es porque se ha hablado, por ejemplo, nosotros hemos conversado con diferentes especialistas, con los infectólogos, con los inmunólogos de acá de nuestra región, y que incluso con Ciencia y Vida, la fundación, con un virólogo. Pero, ¿qué pasa? ¿Será porque hoy en día estamos hablando de variantes, estamos hablando de nuevas cepas? Se ha hablado que ya llegó la británica Magallanes, la brasilera igual, y que en muchas oportunidades la vacuna, para que, si usted nos puede explicar, no quiere, porque algunos dicen, bueno, pero es que me va a generar una inmunidad de 3 meses. ¿Qué pasa en ese entonces? A lo mejor estamos un poquito errados de información, donde hay un bombardeo de información, a veces recibimos de una forma a la conveniencia de cada uno lo que quiere entender. Pasa eso. Hay mucha noticia falsa, esta llamada fake news, que confunden mucho a las personas, y hay convencimientos propios, son buenos aclararlo. Personas dicen, yo no me voy a vacunar porque yo ya tuve la enfermedad. Ya. Pero eso le entrega solamente un 20% de inmunidad. Por lo tanto, es muy importante vacunarse. Después de otra persona dice, ya me vacuné una sola vez, la primera vacuna aporta aproximadamente un 50%, estamos hablando de un general, un 50% de inmunidad. No se completa hasta que no se recibe la segunda dosis. Entonces es muy importante recibir la segunda dosis y en el tiempo adecuado, que tiene ciertos márgenes que pueden haber, pero la idea es que para que tengamos un proceso ordenado tenemos que hacerlo dentro de los plazos. Y principalmente las personas piensan que no les va a pasar nada. Eso es lo más asombroso. Entonces creen que no es necesario vacunarse. Y claro, eso es lo que no vemos, no nos convence, pero si nosotros vemos la experiencia de cada uno, que estamos vacunados de tuberculosis, estamos vacunados de rubiola, de sarampión, todas esas enfermedades se han superado en realidad.
pero se han superado a través de las vacunas, y nos vacunaron cuando niños y recibimos las siguientes vacunas cuando correspondían, y vemos, por ejemplo, en el caso del ébola, que en marzo del año pasado no fue gran noticia, pero se erradicó y se demoró 41 años. En el caso de esta pandemia, lo que tenemos todavía son muchos estudios hacia adelante. Aquí tenemos que tener una proyección a largo plazo de cuáles van a ser los estudios respecto a la vacunación, a los anticuerpos, a las secuencias genómicas, a las consecuencias que ha tenido la pandemia y que hay que proyectarlas. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Hoy día ninguna vacuna puede decir por cuánto tiempo genera inmunidad, porque requerimos tiempo para saberlo. Puede ser que estas 2 dosis sean suficientes, puede ser que haya que poner una tercera dosis, puede ser que sea una vacuna recurrente como la influenza cada año, puede ser que el virus mute definitivamente en una cepa nueva, que es lo que pasó con la influenza, nos vacunamos por las últimas 3 cepas porque es muy variante, pero hoy día lo que sabemos es que esta vacuna protege, evita, disminuye la posibilidad de contagiarse. De la persona que se contagia tiene situaciones que la va a vivir de manera leve a moderada. Hay una disminución prácticamente a 0 de fallecimiento, siempre hay unas excepciones, pero en realidad tiende a eso. Y hasta ahora no ha demostrado el término de inmunidad, y eso lo vamos a saber más adelante. Por lo tanto, es una vacuna segura para las personas. Ha tenido reacciones adversas, mira, es más segura que la penicilina en reacciones adversas. Todo eso hace, en realidad, motivar a que las personas participen, pero sobre todo entender el concepto que si yo no me vacuno, finalmente la comunidad no logra esta inmunidad que necesitamos. Y por eso tenemos 11.000 rezagados mayores de 40 años, porque a mí me llega la estadística por grupos de día, entonces esta semana vamos a ver cuántos mayores de 30 quedaron, porque vamos a terminar con 30 años. Pero tenemos 11.000 personas mayores de 40 que no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis. Perfecto. Si esas personas se hubiesen vacunado en la fecha que les correspondía, hoy día habríamos llegado ya al 80%. Al 80% que esperamos. Bueno, hacemos el llamado a que se acerquen a vacunar. Y estaríamos hablando de una comunidad más protegida. Ha habido un aumento en las últimas semanas, 800 casos de rezagados se vacunaron en la última semana, es una buena noticia, sí, porque teníamos 12.000. ¿Y cuánto se espera vacunar esta semana, Seremi? El grupo etario, ¿sí? Es que lo que pasa es que me llegan por de 10, entonces tengo de 30 perfecto. A 40 años el grupo etario. Ese grupo de población total es entre... no lo tengo fraccionado, tengo de 40 para arriba, no me ha llegado todavía la estadística. Nos queda todavía, mira, sí, 37.000 personas por vacunar. Seremi, sí es importante mencionar que los que estén rezagados sí pueden ir a vacunarse, porque hay varias preguntas, dicen, bueno, si a mí se me pasaron los 21 días y yo ya me pasa 30, 35, ¿qué pasa? ¿Puedo usar igual la segunda dosis? A lo mejor no. Bueno, todas esas preguntas que se acercan a los establecimientos y ahí se las van a despejar. Seremi, a través del Servicio de Salud de Magallanes hay una nueva estrategia, quiero que nos explique esta, para quienes no la han escuchado, por lo menos cuando yo la supe me sonó bastante nueva, y a veces uno no entiende el para qué y el por qué. De este estudio que busca detectar presencia de anticuerpos IgG. ¿Para quién está? Porque a través de un pinchazo en el dedo, de forma gratuita, sé que a través del Servicio de Salud de Magallanes dio a conocer este comunicado a los medios de comunicación. Algunos saben, otros no tanto, pero para que la población que nos está viendo hasta ahora se mantenga informado qué es el anticuerpos IgG y el por qué se toma y para qué sirve y quiénes pueden acudir. Sí, lo que nosotros ahora, los estudios que van a venir hacia adelante, es saber si las personas desarrollaron inmunidad, es decir, tienen presencia de anticuerpos, y luego tenemos que ir evaluando en el tiempo cuánto tiempo le duran los anticuerpos en el organismo, que es parte del estudio general que está haciendo la Universidad Católica con Sino y otras universidades chilenas con otras vacunas. Una de las ventajas que hemos tenido es que las vacunas que estamos usando fueron estudiadas en población chilena por universidades chilenas, eso da mucha seguridad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el seguimiento, y uno de los estudios es saber qué tan presente está la inmunidad en la población. El año pasado hicimos un estudio parecido, pero fue en algunos sectores donde se seleccionaba aleatoriamente unas casas, se le pedía a la persona si quería participar, se le tomaba una muestra, y eso fue después de la primera ola que tuvimos, esa ola que fue pequeña. Y la verdad es que el nivel de inmunidad que esperábamos, que en otros países era muy alto, cuando habían tenido su primera ola, en Magallanes era prácticamente imperceptible, era 0,9, era nada. Inmunidad, o sea, la primera ola no generó ninguna inmunidad en la población, a pesar que fue la primera respecto al resto de Chile. Entonces hoy día lo que se está haciendo es estudiar eso.
ver la presencia inmunitaria en la población, porque tenemos una población muy alta vacunada, pero también proporcionada a la población una cantidad muy alta de personas que se contagiaron, ¿no? Estamos cercanos a los 26.000 personas contagiadas, más los que se han vacunado. Entonces estamos evaluando efectivamente la presencia de inmunidad en toda la población, y ese es el estudio que está haciendo el Servicio de Salud. Es voluntario para las personas que están. Efectivamente, sí, ahí está en el kiosco de la plaza. De la plaza. La persona pasa y puede tomárselo voluntariamente, sin problema y sin costo. Ahora, porque tengo, por ejemplo, yo tuve la sorpresa de personas que, por ejemplo, me dijeron, me salió positivo y nunca me enteré y nunca supe que tuve COVID. Pero me salió en este informe como que ya hubiese tenido el COVID. ¿Nos podemos sorprender de esa forma? El grupo de jóvenes asintomáticos efectivamente pudo haber tenido y no darse dado cuenta, y por eso es tan de riesgo este grupo, porque no sabe que está contagiado, no tiene ni un síntoma, pero contagia a otros. Perfecto. Y por eso las búsquedas activas son tan importantes, porque permite detectar a esas personas asintomáticas. Las búsquedas activas, a veces el 38% del total de casos de un día son búsquedas activas, es decir, son personas que no sabían, no tenían ni un síntoma y sin embargo estaban contagiando. Y eso mismo nos puede pasar también a los grupos menores, que también pueden desarrollar la enfermedad en menor proporción, pero también sobre todo asintomático. Entonces, la medida de protección y el modo COVID es siempre pensar que el que está frente a mí es una persona que, aunque se vea sana y sin ni un síntoma, podría ser una persona que me esté contagiando. Ese es el modo COVID. Y el otro modo COVID es que yo, que no tengo ni un síntoma, tal vez esté contagiando a otro. Y el mantenerse en modo COVID es tener siempre esa sospecha. Yo puedo estar contagiando, la persona me está contagiando, tengo que usar mascarilla, mantener la distancia, y si toqué alguna superficie que la otra persona puede estar en contacto, tengo que lavarme las manos. Ese es el principio de las 3 medidas que estamos indicando, más la ventilación que le hemos agregado. La ventilación que se agregó y que es súper importante, no solo para esto, sino que para muchas enfermedades respiratorias. Bueno, esta nueva estrategia de estudio que busca detectar presencia de anticuerpos de IgG, recordemos que está en la pérgola de la Plaza de Armas de lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 14 horas y martes y jueves de 13 a 17 horas. Obviamente todo también publicado a través del Servicio de Salud de Magallanes, si es que hay alguna modificación. Me voy a cambiarlo de tema y voy a preguntarle sobre este pasaporte verde, sobre este carnet verde y cuál es su apreciación. Y para Magallanes, ¿cómo lo ve usted? ¿Es una medida? ¿No es una medida? La verdad que ha dado harto de que hablar el pasaporte verde. Bueno, no todos lo entienden, pero qué bueno sería aprender con usted y entender un poco al respecto de cómo vamos y cómo lo tendríamos que entender. Sí, eventualmente un pasaporte verde es un documento que seguramente va a ser digital para evitar cualquier falsificación, un código QR seguramente, que va a entregar la información de la persona que ha recibido su primera dosis, su segunda dosis y ha completado el periodo de inmunidad. Es decir, que han pasado 45 días de la primera dosis. Que tiene 2 fines. En primer lugar, es que es motivante para que las personas participen, viendo que van a tener quizás más disponibilidad de acceso a algunos lugares. Pero lo que está haciendo el Ministerio ahora es evaluando la experiencia en otros países. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no hay muchos países mejores que nosotros en vacunación. ¿Ya? Israel, que terminó su proceso, que no lo completó, porque hubo 1 millón de personas que no quisieron participar del proceso de vacunación, que tiene una población más pequeña, pero 9 millones de habitantes tiene Israel, y ya implementó algunas de las medidas. Y otros países que han sido un poco más liberales en las medidas, como Estados Unidos, algunos países de Europa, también lo implementaron. Entonces, el Ministerio está evaluando cómo les fue a esos países, cuál ha sido la experiencia, si ha tenido niveles de contagio mayores, para poder implementarlo en Chile. Ahora, ¿yo qué visualizo? Porque esto, porque uno piensa en el futuro, pero no tan lejano, es que en algún momento, por ejemplo, quizás en el acceso a Magallanes, vamos a tener que abrirnos no solo a PCR, sino tal vez también a test de antígeno y tal vez a personas vacunadas en la medida que alcancemos la inmunidad de rebaño, por ejemplo, en Magallanes. Yo creo que sobre la inmunidad de rebaño, sobre este 80%, ya podíamos hablar de los efectos que puedan significar para una persona. Y ahí es donde proyectamos, y a veces hemos conversado con el mundo gastronómico, por ejemplo, en otros países, las personas acceden a un restaurante teniendo este carnet y podría darnos una medida de mayor seguridad para la apertura, quizás en paso 2, por ejemplo. Eso es lo que hemos
conversado hasta ahora, pero en la práctica se trata de tener un documento que acredita que la persona ha terminado su proceso de vacunación. A mí me parece motivante, ¿eh? Algunos empiezan a discrepar porque me dicen, mira, quizás limita los derechos de una persona, es discriminatorio, pero yo creo que ya tenemos que darle un sentido positivo, que es lo que decía el ministro, no castigador, sino positivo. O sea, todos los beneficios que yo puedo tener, primero personales, y el cuidado de la comunidad, pero también otros beneficios que puedan verse reflejados para los que han participado del proceso. Seremi, porque me quedan muy pocos minutos, pero quiero preguntarle porque hace una semana atrás comienza el llamado de la vacunación de las mujeres embarazadas, que en algún momento se habló que no se podían vacunar, y hoy en día sí es el llamado y que tienen que tener un cierto perfil y cierto embarazo. Ahí están las limitaciones, algunas pueden acceder, otras no. Me imagino que ahí también esto es orientado por los ginecólogos, también por los controles sanos de las mujeres embarazadas. Me imagino que esa población igual se ha comportado muy bien con la vacuna, hacemos el llamado nuevamente, pero una vez más queda la duda de cuándo los niños podrían vacunarse de COVID. Yo sé que no es su área directamente, pero como Seremi, estas preguntas igual se las realizan, de cuándo los niños podrían vacunarse, si hay estudios. Yo he visto que a nivel mundial han hecho diferentes estudios. ¿Existe alguna posibilidad que en nuestro país, y en especial en la región de Magallanes, donde los contagios no han sido menor, los brotes han estado continuamente, estamos en meses complejos de invierno, donde estacionalmente son meses difíciles para las enfermedades respiratorias? ¿Cómo lo avecina usted para la vacuna para los niños aproximadamente? Sí, los estudios que hicieron los laboratorios respecto de las vacunas fueron muy avanzados. Una vacuna demora mucho tiempo en proyectarse y los laboratorios fueron avanzando muy rápido, ¿eh? Hoy día que tengamos una vacuna al año, claro que esta pandemia nos apareció una eternidad, pero antes de cumplir el año ya nosotros empezamos y la pandemia empezó en marzo. Entonces, ¿qué significó? Que los laboratorios iniciaban la fase 1 y a medida que avanzaban con esa, empezaban la fase 2 y mientras recibían más información de la fase 2, empezaban a paralelo la fase 3, de manera que iban haciendo estudios paralelos para poder rápidamente sacar una vacuna. Y eso significa que todavía hay que avanzar más en estudios, y por eso es que al inicio las embarazadas no, pero una vez que aparecieron ya los estudios clínicos que demostraron seguridad sobre las 16 semanas de gestación, empezó la vacunación. Primero con las que tenían comorbilidad, porque era de mayor riesgo, y ahora ya es para con o sin comorbilidad. Y en el caso de los menores de edad, Pfizer, que hasta ahora era la única que tenía hasta 16 años, que nos permitió vacunar a pacientes crónicos entre 16 y 18, ha presentado los siguientes estudios internacionales que van acortando, porque a medida que vas probando en esas edades. Era más difícil porque el adulto participa voluntariamente. En cambio, el menor de edad requiere de la autorización de un adulto y a veces eso no se da tan fácil a nivel científico y ético. Pero ya empezaron a aparecer estudios en grupos menores y hasta ahora, a lo menos Pfizer ya está demostrando que va con seguridad. Yo creo que primero hay que tener tranquilidad de que los menores de 18 años es un grupo que se contagia poco, tiene que ver con el comportamiento del virus, que se adhiere menos en las vías respiratorias y algo tiene que ver con, por eso hay una menor cantidad de contagio en grupos menores y no desarrolla síntomas. Entonces, no es un grupo de gran riesgo y por eso nos hemos centrado en este grupo de riesgo, que son los mayores de 18. Pero a la medida que vayan apareciendo estudios clínicos que nos den tranquilidad y seguridad a los papás, sobre todo los hijos, vamos a ir empezando seguramente también a incluir esos grupos. Yo no sé cuándo, pero yo creo que a la medida que los estudios vayan apareciendo y los estudios sean evaluados también en Chile, lo más probable es que vamos a tener esa población en algún momento incorporada y cada vez vamos a ir acercándonos a edades menores. Así que es cosa de tiempo y de estudio clínico. Eso, porque claro, llamó la alerta en algún momento cuando se hablaba del PIMS, de estas consecuencias graves de COVID en niños. Seremi, ya vamos terminando y por último le quiero preguntar, estamos entrando en mayo, vamos muy bien con el tiempo, hablando climatológicamente, donde los días han sido bastante húmedos y creo que son meses difíciles, estacionales, enfermedades respiratorias. Son meses, entre mayo y agosto son los meses más difíciles que podríamos tener, no solamente de COVID, sino que de influenza, entre otras enfermedades. Eso hace estar más alerta que otros meses anteriores por la estacionalidad que existe y lo complejo que esto podría generarse.
Efectivamente, tenemos dos alertas. La primera es que a diferencia del año pasado, que prácticamente no teníamos movilidad y estábamos en cuarentena, no hubo clases, este año sí tuvimos cierta movilidad y seguramente se van a retomar en algún momento también. Por lo tanto, bajaron mucho todas las enfermedades estacionales porque no había contagio, no había contacto. Virus sincicial, influenza, en realidad prácticamente no hubo significativamente. Pero este año, que tenemos más movilidad, que se han abierto más actividades y que esperamos cuando avancemos también poder tenerlo acá en Magallanes, vamos a tener mayor probabilidad de contagio. Y ahí hay que estar muy atentos, efectivamente. Lo segundo es que se parecen mucho los síntomas. Entonces, ante cualquier duda que a la persona le parezca, porque nos está pasando mucho, no, me resfrié, no, es un resfrío simple, no, yo todos los años me resfrío en esta época. Claro. No, sospeche siempre de COVID. Eso es lo primero que hay que tener presente. Puede ser que sea una influenza, puede ser que sea virus sincicial, puede ser que sea una gripe simple, pero usted siempre piense que puede ser influenza, vaya a, si tiene síntomas, un centro asistencial, si quiere hacerlo preventivamente, una búsqueda activa. Pero hemos escuchado muchos casos de personas que se han mantenido en la casa tomando un jarabe o alguna medicina casera, creyendo que es una gripe como la que tenía todos los años y finalmente era COVID positivo. Entonces, tener cuidado en general en las infecciones respiratorias y por eso hay que ventilar y evitar el contacto, pero siempre sospechar, porque es mejor sospechar de más que de menos, de que puede ser un síntoma de COVID. Seremi, queremos agradecerle la disponibilidad, siempre la buena disposición que tiene con nuestro medio, que tenga un descanso. Sabemos que ha sido prácticamente meses muy difíciles para todo el equipo del área de la salud. Muchas gracias a usted por su tiempo y por siempre recalcar, darnos a conocer y ser muy enfático en el autocuidado. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que descansen. Chao, chao. Conversando con el Seremi subrogante al respecto de ¿cómo es el autocuidado? Qué importante. No se olviden las vacunas, los grupos etarios de 34 años. Esta semana en los establecimientos educacionales también la vacuna de la influenza. Y así es, conversamos con Eduardo Castillo, Seremi de Salud, al respecto de las cifras de los brotes que ha existido en Magallanes, de esta cuarentena. Comenzamos el día de mañana con un nuevo horario de toque de queda que se amplía por 1 hora más. El autocuidado es fundamental. No nos olvidemos que a pesar que hemos perdido un poco el temor, seguimos hoy en día en esta situación de pandemia donde lamentablemente familias magallánicas han perdido sus seres queridos por este diagnóstico. Que tengan todos ustedes un muy buen descanso y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 horas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nuevo sentido. Oh, no, que no se esfume todo. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.